Bienvenidos sean nuevamente a Numismat, billetes y monedas, en esta ocasión presentando el billete mexicano de $1 de 1965. El Banco de México ha tenido varias emisiones de billetes a lo largo de su historia. El billete que veremos hoy pertenece a la familia conocida como tercera emisión. En el anverso de este billete encontramos la Piedra del Sol o calendario azteca. Aquí podemos ver algunas firmas, la fecha, la serie, denominación y número de billete. Este monolito tiene inscripciones alusivas a los cultos solares y se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México. Los detalles en la impresión son magníficos y los colores muy bonitos. Este billete fue impreso por la American Banknote Company de Nueva York por encargo del Banco de México. Ahora veamos el reverso de este billete. Hermoso grabado del Monumento a la Independencia en el centro con gran detalle. Cada uno de los detalles hacen de este billete uno de los más hermosos. Impresionante. A ambos lados, la denominación de $1 con un grabado magnífico alrededor. En la parte baja la denominación y el nombre del impresor. Al lado izquierdo, además podemos ver un sello de la Secretaría de Hacienda. Este es el Monumento a la Independencia en la Ciudad de México. Es uno de los lugares más bonitos y en varios de los billetes mexicanos está presente. Ahora, una comparativa justo en este lugar con el billete en mano. Sin duda, verdaderas obras de arte. Este billete generalmente tiene un costo de $20 sin circular. Es fácil de conseguir y es perfecto para cualquier colección. Recuerda nunca tocar estas piezas con las manos desnudas para evitar dañarlas o degradarlas.
Gracias por ver este video. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna sugerencia, comenta y será tomado en cuenta. No olvides suscribirte y activar notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Saludos y hasta la próxima.